buenos días, buen día. Gracias, Luis, por invitarme un año más a venir a esta jornada que se ha convertido en uno de los clásicos del año, ¿no? Y gracias a todos por estar aquí en un día con tanta competencia, ¿no? Porque igual nos quedamos sin trabajo, igual pasa, los que me conocen saben que me gusta navegar, igual pasa lo que sucedió con la vela, que cuando apareció el motor dijeron los veleros han desaparecido y a día de hoy hay más veleros de los que hubo en la historia de la humanidad, o sea que igual máquinas y psiquiatras convivimos o no, ya veremos. Mi idea hoy es presentar un poco un popurrí de cosas que están sucediendo y que cuando yo me he estado documentando me han parecido interesantes, algunas de ellas bastante desconocidas, y pensé que compartirlo podía ser una cosa divertida. Dejarme empezar con los conflictos de interés que a mí me gusta plantear en términos muy amplios. No me parece que sea correcto aquello de tal industria me ha dado tal dinero y eso es un conflicto de interés y se acaban ahí, porque me parece que es una perspectiva más amplia. Efectivamente, con Lundbeck y con Pulso hemos trabajado desarrollando una app de la que hablaremos, el SIDEAL, pero nosotros estamos coordinando ahora un proyecto, el The Healthy Life, que está destinado a ayudar a los desarrolladores de apps a aprender cuál es la motivación subyacente en los pacientes, apps de salud, lógicamente. También estamos desarrollando un proyecto FIS que incorpora una app para consumidores de cannabis y además yo tengo un especial interés en este tema, entre otros motivos me ha llevado a ser el co-chair de un Special Interest Group en una red que es la red de Inebria, International Network on Brief Interventions in Alcohol, y por tanto creo que estos son elementos que sesgan mi perspectiva y por lo tanto los quiero compartir. Dicen los chinos, me parece que son, que una imagen vale más que 1000 palabras y en vez de una imagen vamos a poner 4, o sea 4000 palabras. Este es un quirófano de 1963. Para quien tenga interés, creo que es el quirófano de la Plaza de Toros de Málaga, como digo, inaugurado en 1963. Y esto es un quirófano inaugurado el año pasado, de un pequeño hospital comarcal, el del Bierzo. Gracias. Creo que la imagen vale más que 1000 palabras. Esto es una consulta psiquiátrica de 1963 y aquí tenemos nuestra consulta psiquiátrica del 2017 en la que observamos que aparte de que el mobiliario ha perdido calidad de forma notable, aparece como único, y el espacio también, porque son mucho más pequeñas, aparece como único elemento moderno el ordenador y su impresora. Y aquí sí me gustaría señalar que esos ordenadores que prácticamente están en todas las consultas, lamentablemente son una interferencia en la relación con el paciente. No se han usado como un elemento que facilite la relación con el paciente y eso es probablemente uno de los grandes errores que hemos cometido entre todos, probablemente los gestores más que nosotros, pero al que seguramente estamos contribuyendo. En este momento, eso que está sucediendo es que el mundo continúa y nuestra competencia claramente se ha adaptado a los nuevos tiempos. Esto es una web que funciona en Barcelona, no sé si funciona en otros lugares. Te llevan a casa el licor que quieras, a la hora que quieras, por un precio módico, en 20 minutos. Y eso está funcionando a día de hoy. Por no decir, dice, bueno, el alcohol y las otras drogas, pues mirad, las otras drogas, en 5 minutos cualquiera de vosotros con vuestro teléfono móvil, siguiendo estas instrucciones, entra en la red Tor, la red oscura, la Darknet, y en media hora os pueden traer tranquilamente a la puerta del hotel la droga que os dé la gana. Y eso está funcionando así. Por lo tanto, nuestra competencia sí se ha adaptado a los nuevos tiempos, nosotros todavía no. ¿Qué es lo que está pasando? Pues esto sería un chaval al que le he llamado Mark, que el domingo se levanta con una tremenda resaca, que no es la primera vez que lo sucede, y que decide que tiene que hacer algo. Y lo que puede hacer es coger su móvil, como hacen todos, buscar información, descargarse una app de autoayuda,
y esa misma app le puede facilitar unos cuestionarios, un plan de tratamiento, sesiones virtuales para el control del consumo, monitorización de ese consumo, incluso en un par de horitas Amazon Prime le trae un wearable que le va a medir la alcoholemia en tiempo real. Esto es algo viable, esto es algo real, esto son imaginaciones mías que no van a suceder nunca. En el resto de mi exposición voy a intentar señalar un poco dónde estamos a día de hoy y qué me parece que podemos esperar. Y cuando planteamos qué hay de nuevo, no podemos olvidar, y aconsejaría, si es posible, que tengáis presente los conceptos de esta diapositiva en el resto de mi exposición. Todo lo nuevo nos deslumbra, es espectacular, pero no olvidemos cuáles son los elementos esenciales que hacen que una intervención sea efectiva y miremos si en lo nuevo esos elementos están. A día de hoy sabemos que en las adicciones la retroalimentación juega un papel esencial. Retroalimentación y monitorización continua todavía más. Por lo tanto, cuando yo sé lo que estoy bebiendo, cuando yo sé lo que estoy fumando, cuando recibo información sobre eso, igual que cuando veo lo que estoy gastando. Es una retroalimentación que me ayuda a gastar menos, a gastar mejor. El empoderamiento, el abordaje centrado en el paciente o en el cliente, según alguien quiera, es algo esencial porque la implicación del usuario siempre acabará siendo definitiva en mejorar el pronóstico. El apoyo social, la red familiar y obviamente la efectividad de las terapias que vayamos a utilizar. En todo ese marco, ¿cuál es la aportación que nos hacen las nuevas tecnologías? Aquí tenemos un listado que es el que yo pretendo repasar hoy y que va un poco más allá del e-health y que lo he englobado desde esa perspectiva de nuevas tecnologías. Y en los próximos minutos iré desgranando cada uno de estos apartados con mayor o menor profundidad, porque algunos me parecen más tangenciales y otros me parecen un poco más revolucionarios, ¿no? Para quien tenga interés, este es un artículo muy reciente de este año, que hace una revisión que es la que de hecho me inspiró en buena medida esta charla y de hecho lo que yo estoy haciendo es con su inspiración añadir elementos de mi propia cosecha, pero es un artículo que está en Open Access y que para quien tenga interés es fácil de leer y atractivo. Bien, dejadme empezar por el primer elemento al que no voy a dedicar mucho tiempo. ¿Qué nos está aportando la inteligencia artificial? Pues la inteligencia artificial en este momento está aportando lo mismo que está aportando la meteorología. Todos sabemos que hace 10 años nos decían mañana probablemente llueva. A día de hoy nos dicen, mañana entre las 3 y las 7 tenéis un 80% de probabilidades de que os llueva. Y seguramente dentro de 10 años nos dirán, a las 3:30 tienes un 87% de probabilidades de que llueva. Porque estos modelos de inteligencia artificial lo que están haciendo, y también en nuestro ámbito, es generar elementos de diagnóstico y elementos de pronóstico. Sabéis que somos muy malos pronosticando, las máquinas como a Kasparov nos van a ir ganando, y en cuanto al diagnóstico hay cosas muy preliminares pero muy interesantes, que es aplicando la inteligencia artificial al electroencefalograma, llegamos a discriminar diferencias a un nivel muy alto entre electroencefalogramas de personas adictas versus personas no adictas. En un proyecto que estamos desarrollando nosotros, del que hablaré luego, vamos a añadir esto como un plus con un trabajo que estamos haciendo con Paul Verschuur y supongo que en un par de años tendremos datos interesantes al respecto. Por tanto, esto abre un cambio parecido al que estamos viviendo con la meteorología. Un segundo elemento que da mucho de sí es el de los cuestionarios adaptativos computarizados. Suena raro, estamos muy acostumbrados a usar cuestionarios, pero tiene todo el sentido del mundo decir, bueno, en función de la primera respuesta
la segunda pregunta puede ser A, B o C. Y en función de la primera, segunda y tercera respuesta, las siguientes preguntas pueden variar. Eso se está haciendo y ha dado lugar a estos cuestionarios. Os pongo aquí el ejemplo del PROMIS, que es un extensivo análisis de la conducta adictiva. Y aquí lo que se ha visto es que utilizando 14 de estos cuestionarios inteligentes, solventan cada una de las áreas con solo 4 o 6 preguntas. Es decir, reducen tremendamente el tiempo que tienes que destinar a bombardear al paciente con estos cuestionarios. ¿Cuál es el siguiente paso? Pues el siguiente paso es el avatar. ¿Ya para qué lo va a hacer una persona? Pues lo hace el avatar. Y el avatar no solo hace esto, sino que para acabar de complicarlo más, este sería el avatar que todos conocemos, este es un robot Nao, vale unos 400 euros. Se compra en el mercado sin ningún tipo de problema. Y este artículo ha ido un poco más allá. Aplican técnicas de entrevista motivacional para ayudar a las personas a incrementar su nivel de ejercicio físico. Y tú hablas con el robot y el robot te escucha. Y han hecho un trabajo muy interesante, por ejemplo, dices, claro, vamos a hacer que el robot parezca al máximo una persona. Pues no. Una vez lo han reflexionado, dicen, no, el robot debe parecer un robot. Si tú quieres establecer una buena relación con un robot, que el robot sea robot, ¿no? Y este es un estudio de feasibility, no son datos, no dan datos realmente, es una muestra de 20 usuarios, pero ¿qué cosas nos dicen los usuarios cuando han estado con el robot Nao que vale 400 euros? Pues nos dicen, genial, podía hablar con toda tranquilidad y no me sentía juzgado. Que no me interrumpan y que no me juzguen son dos cosas que no hay que hacer y que nosotros hacemos muy a menudo. Y por lo tanto no es raro que a la gente le guste, al cabo de un rato, de entrada les sorprende, al cabo de un rato enseguida les gusta y por tanto tenemos una competencia ahí que nos obligará a ser menos emisores de juicios y más capaces de escuchar. El siguiente apartado es de los que yo creo que son más vistosos y que realmente se están produciendo desarrollos tremendos. Solo hay que ir a la Feria del Móvil cada año y ves ahí más de 100.000 personas. Es una situación absolutamente espectacular. En el campo del alcohol, los wearables, hace muchos años que los tenemos. Esto es prácticamente de finales del siglo pasado y se usa en situaciones de probation en Estados Unidos desde hace mucho tiempo. Son sensores que miden la alcoholemia en tiempo real y que envían la información. Obviamente, su volumen y los costes que tenían de entrada hicieron difícil su generalización y además cuando se desarrolló esto no existía el 4G, la velocidad era ridícula y por tanto era muy poco viable. A día de hoy tenemos una barbaridad de sensores, acelerómetros, podemos medir frecuencia cardíaca, controlar el sueño, la conductancia de la piel, la luz, el movimiento a través del GPS y me diréis, ¡buf! ¿Cuántos trastos? Esto no es viable. Pues aquí tenéis un reloj TomTom que los lleva todos. También vale 300 euros y esto se puede utilizar para monitorizar las variables biológicas de cualquiera de nosotros con unos niveles de precisión brutales y con unas mejoras tecnológicas que en 4 o 5 años van a ser exponenciales. En este ámbito se están haciendo muchas cosas, se están haciendo muchos trabajos en el ámbito de las drogas. Y aquí tenéis una pequeña lista de las que yo he podido detectar. Y lo más importante, estos wearables dan una información que facilitan la evaluación, Evaluation Momentary Assessment, ahora no me sale la traducción, y además permiten la intervención. Es decir, esto
abre la puerta a que cuando mi alcoholemia sube, yo reciba a través del móvil un mensaje que me diga no conduzcas, espera un rato. ¿No? En esta línea nosotros estamos desarrollando con el doctor Sisteré y estas dos empresas un proyecto que es el ETACHIP, que busca utilizar un parche que mida en nuestros pacientes el consumo de alcohol de forma continuada y a través del teléfono móvil nos lo envía y podamos monitorizar las 24 horas del día el consumo de aquellos pacientes de alto riesgo que nos pueda interesar. Con el doctor Vieta conoce bien el trabajo que hemos hecho con el etilglucurónido, que nos ha permitido pasar de hacer alcoholemias detectando 8 horas a hacer etilglucurónido y detectar 72 horas de posible consumo. Y yo le digo a Pablo, Pablo Barrio, que es el psiquiatra que más ha trabajado en ello, que nos va a pasar con el etilglucurónido lo que le pasó al fax, que en 4 días un gran invento quedó obsoleto. Con esto es fácil que en 4 días el etilglucurónido, que es fantástico, deje de tener utilidad porque vayamos a tener una monitorización en tiempo real. Y todo eso nos lleva a un concepto que me parece muy, muy importante, que es el concepto del fenotipo digital. En el proyecto de Healthy Care que os decía antes, estamos trabajando en una segunda etapa y colaborando con una empresa catalana, con Humanit Care, precisamente en el tema del fenotipo digital. Al final esta es una idea brillante que alguien tuvo y es un nombre que vende bien, es decir, el fenotipo digital es toda la información que sobre mí puede facilitar mi teléfono móvil. Y hay básicamente 2 tipos de informaciones. La información activa, la que yo activamente tengo que introducir en el teléfono, y la información pasiva, la que mi teléfono está recogiendo continuamente y puede ser utilizada, esperemos que en mi favor y no en mi contra. Aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo de información activa. Esta es la app Sideal que hemos desarrollado con Pulso y con Lundbeck. Yo aprieto aquí, que es el consumo, y a partir de aquí le voy dando a los consumos que he hecho y me van sumando aquí arriba. Perdón, aquí abajo. Sería un ejemplo claro y es mucho más fácil si quiero registrar lo que bebo, acabo de pedir una copa, saco el teléfono, le doy al clic y se acabó. Hasta aquí una situación relativamente poco revolucionaria. Pero luego están los datos pasivos. Y en los datos pasivos es donde yo alucino un poco más. Os voy a presentar a continuación los titulares de 6 trabajos que me los facilitó la gente de Humanit Care, que no los encontrarás en PubMed con facilidad, la inmensa mayoría de ellos. Consumo de alcohol detectado a través de los smartphones. Determinación de la alcoholemia a través de los movimientos que haces con tu smartphone. Detección de los episodios de bebida usando los sensores de los smartphones. Uso de los sensores y de una Artificial Neural Network para detectar a través de los cambios en la marcha el consumo de alcohol. Exactamente igual, fijando la alcoholemia, y una más en la que miras y mides la alcoholemia a través de cómo te mueves cuando caminas. Es decir, si antes hablábamos del ETACHIP que nos va a jubilar el etilglucurónido, no me extrañaría que después estos sensores nos acaben jubilando el ETACHIP que nosotros estamos intentando desarrollar. Aquí tenéis las diferencias entre la persona que no ha bebido y la que sí ha bebido, y esto es los esquemas que a través de la inteligencia artificial se consiguen. Esto sería la marcha sin alcohol y esto es la marcha con alcohol. Obviamente hay muchos elementos confundidores, estos son los primeros pasos que se han dado, pero estamos en una línea donde todo el fenotipo digital acaba generando una cantidad brutal de información que, convenientemente tratada, nos puede ayudar y puede ayudar a nuestros pacientes.
Al final, para conseguir ese fenotipo digital, lo que hacemos es una evaluación ecológica en tiempo real. Ecológica porque se hace in situ, en el lugar donde está sucediendo, y en tiempo real porque no hay que recordar, simplemente en el mismo momento se está haciendo. Esto tiene muchas ventajas, lógicamente, sobre los sistemas tradicionales, sobre los cuestionarios de autorregistro, y nos genera una situación de mucha mayor fidelidad y que además es altamente fiable y está muy bien aceptada por los pacientes. Y sobre todo, cuanto más jóvenes son, mejor lo aceptan. Por lo tanto, es una línea que está resultando muy prometedora y que se ha usado, aquí no voy a ser exhaustivo, aquí tenemos una lista de ejemplos del Momentary Assessment, de la evaluación ecológica continuada, que se han hecho ya y se han publicado ya en el ámbito de las adicciones. Y lo que para mí es todavía mucho más importante, la evaluación ecológica continuada permite un momentary intervention, no assessment, sino la intervención. Si yo en tiempo real estoy recogiendo datos, yo puedo, a través de SMS, a través de mensajes con el WhatsApp, a través de distintos medios, devolverle esa información al usuario en tiempo real, de forma automatizada, y por tanto nos estamos acercando a una versión mejorada del robot que os enseñaba antes, a ese coach virtual que no diré que nos sirva para todos los pacientes, pero es probable que eso en un número determinado de pacientes sea un valor añadido importante. En una línea un poco distinta tenemos la evaluación neuropsicológica, y aquí tengo que admitir que la he colado un poco porque me interesaba hablar de uno de los proyectos que estamos desarrollando en este momento. Este es un FIS del año pasado que se centra en este estamos desarrollando, como dije al principio, una APP ligada al proyecto, pero el objetivo principal es ver cómo, si conseguimos tener un marcador biológico del consumo de cannabis o del daño funcional que genera el cannabis a nivel de cerebelo. Esto lo hacemos mediante una tarea de rotación visomotora y lo estamos haciendo con el laboratorio del doctor Paul Verschoor, que es un laboratorio de robótica muy interesados en el funcionamiento del cerebro, y que es una colaboración que está resultando cuanto menos muy divertida y muy interesante. Y tenemos ya los primeros datos preliminares, el artículo está a punto de ser enviado y en principio parece que vamos por muy buen camino. Esta tarea lo que hace es medir el error cómo corriges el error inducido a través de mecanismos cerebrales. Es un pelín complicada, pero hemos conseguido simplificarla y al final se podrá hacer con un teléfono móvil. Ahora ya lo hacemos, los primeros preliminares fueron con ordenador, ahora lo estamos haciendo ya con un iPad, y la idea es conseguir hacerlo con un teléfono móvil y que se pueda hacer en cualquier consulta de forma muy sencilla. Otra línea de trabajo que ya es muy antigua es la del biofeedback. Aquí se lleva muchos años trabajando. Lo que ya no es tan antiguo es el neurofeedback, cuando el paciente puede recibir como feedback sus imágenes de resonancia magnética y aprender a generar estimulación de distintas áreas cerebrales. Esto es algo que es carísimo, que por lo tanto tiene poca perspectiva de generalizarse, pero que ya hay proyectos funcionando en este momento, sobre todo en Inglaterra, en Cardiff hay un grupo muy potente y veremos qué da de sí, pero es algo que está ahí. Algo mucho más asequible y en lo que nosotros también estamos trabajando es en el tema de la realidad virtual. La realidad virtual, todos sabemos que en el ámbito de la psiquiatría y la psicología está teniendo un desarrollo notable. En nuestro caso estamos llevando un proyecto en colaboración con el equipo del doctor Gutiérrez Maldonado. Es Miquel Monràs, uno de los psicólogos de nuestro equipo, quien lidera este trabajo.
y lo que estamos haciendo es ver si a través de la realidad virtual conseguimos identificar señales de craving, validar una medida objetiva del craving con tecnología eye tracking, siguiendo el movimiento de los ojos, validar entornos de realidad virtual que sean capaces de generar craving para luego utilizarlos en los tratamientos y finalmente validar la eficacia de estas terapias. Un paso más se está dando también intentando usar la realidad virtual con resonancia magnética, que es una de las cosas, es decir, ver qué impacto en el cerebro están teniendo estas imágenes de realidad virtual y como vemos se ve un descenso del metabolismo cerebral en el núcleo lenticular y en el lóbulo temporal derecho, aunque estos son lógicamente datos muy, muy preliminares. Mi penúltimo punto es el de la estimulación magnética transcraneal. Esto es algo que se ha empezado a hacer en psiquiatría hace unos años, con una evolución en el ámbito de la depresión que la FDA lo ha acabado aprobando y que por lo tanto por ahí parece que vamos bien. En el ámbito de la esquizofrenia creo que los datos no son tan prometedores y se están haciendo bastantes artículos, se está publicando bastante y de hecho estamos hablando ya no solo de estimulación magnética transcraneal, sino que se habla también de transcranial direct current stimulation y de la estimulación cerebral profunda. Hay distintas técnicas en marcha. En el ámbito de las adicciones, la que más se ha utilizado es el TMS, la estimulación magnética transcraneal. Veréis que se ha usado con nicotina, alcohol, cocaína, alimentación, heroína, metanfetamina, cannabis y juego patológico. Los números no son muy grandes, el número de estudios sí, básicamente son todos proof of concept. El nivel de evidencia no es muy alto, pero tenemos ya bastantes datos que apuntan que este es un territorio prometedor si somos capaces de estimular las áreas correctas para cada tipo de adicción. A título de ejemplo, este es un estudio piloto que me parece muy interesante, hecho por el grupo de Galimberti en Padova y con ayuda del NIDA, del National Institute of Drug Abuse and Alcoholism, y aquí vemos con una pequeña muestra de cocainómanos cómo desciende el consumo controlado con controles de orina y descienden los niveles de craving, lo cual, como decía, es un poco lo que se está encontrando en la mayor parte de estudios. Y ya para finalizar, señalar los tratamientos basados en apps o en webs, o los dos, ¿no? Es lógico que pensemos que esto está bien porque aquí tenéis el listado de las ventajas que pueden tener estas apps o las webs y como os decía al principio, nosotros ahora estamos trabajando mucho intentando que los desarrolladores entiendan los procesos motivacionales, porque si no pueden hacer maquinitas que si no tienen en cuenta nuestros procesos motivacionales sean poco operativas. Señalar aquí que nos estamos llevando bastantes fracasos y creo que de los fracasos hay que aprender y la mejor forma de aprender es compartirlos. Este es nuestro primer fracaso. En el proyecto Odin, una de las ramas recibía intervención vía web. No hubo manera de que se usase. Nuestro principal error es que la poníamos para que el médico de cabecera tuviera menos trabajo, pero para el médico de cabecera era más trabajo explicar la web que dar la intervención, con lo cual el fracaso fue total. Luego, nuestro segundo fracaso ha sido el proyecto EFAR, que también es un proyecto FIS, que es el que más quebraderos de cabeza me ha dado en toda mi vida, porque, y lo podemos decir, era demostrar que se podía hacer vía web el consejo breve que puede dar un médico para reducir el consumo de alcohol. Este es el esquema, no entraré en detalle. Lo que sí quiero señalar es qué es lo que queríamos, qué es lo que diseñamos y qué es lo que sucedió. Reclutamos 113 médicos, solo participaron 83. Tenían que dar 150 folletos, solo dieron a sus pacientes 78. De los 9 pacientes por profesional tuvimos 7. De los 1000 pacientes que queríamos reclutar tuvimos 368, a pesar de que de los 12 meses que inicialmente debía tener el proyecto, los duplicamos y llevamos a 24 meses. O sea, complicadísimo conseguir la implementación de este proyecto, seguramente porque no era suficiente
totalmente amigable para nuestro cliente, que es el médico de cabecera. Y ahí yo creo que hay lecciones por aprender. Hay apps muy desarrolladas. Este es el HS. Aquí está cómo está organizado el HS. Tampoco entraremos, simplemente señalar que los algoritmos que hay debajo son de una complejidad muy importante. Como decía, esta es otra hecha para la prevención de las sobredosis, y esta es una de las que hemos desarrollado nosotros, el SIDEAL, para el consumo de alcohol, que también hemos podido publicar el estudio piloto, y esta es la que estamos desarrollando para el cannabis en el marco del proyecto FIS que estaba diciendo antes. El tema de las apps por sí mismo merecería una ponencia, y simplemente señalar que en este momento ya la FDA está tratando las apps casi como si fueran fármacos. Aquí tenemos la noticia de la propia FDA que autoriza una app para el tratamiento de los trastornos por uso de sustancias. Y esa app que autoriza es esta, muy parecida al SIDEAL, el Reset, que tiene las dos componentes, la componente del paciente y la componente del clínico, que lo puede controlar desde su ordenador, y por tanto eso ya no es futuro, eso es presente, autorizado por la FDA. Así pues, para acabar, y antes de que Eduard me llame la atención, simplemente decir que desde mi punto de vista, y me puedo equivocar, las nuevas tecnologías permiten un salto cualitativo muy importante, sin ninguna duda, en el ámbito de la evaluación y por tanto del diagnóstico. No está tan claro que en el ámbito del tratamiento generemos cambios tan espectaculares, pero sí está claro que esto ya no hay quien lo pare. Esto ya ha empezado, y me parece que el que no quiera subirse al tren pues se va a quedar descolgado, aburrido en la estación, ¿no? Esto es algo que no podemos cambiar, sino nos toca adaptarnos, y seguramente para mí, y en esto el proyecto europeo que estamos haciendo, estamos luchando mucho, la clave será que incorporemos esas metodologías en clave motivacional, es decir, que las usemos para empoderar a nuestros pacientes, para responsabilizarles más en los procesos de cambio que estamos promoviendo, y así es cuando podemos conseguir que los resultados finales sean mucho mejores. Al menos esta es mi opinión. Muchas gracias por la atención y